Muy buenas a todos, espero estén muy bien y con ganas de conocer a profundidad un nuevo caso. Recuerden que pueden suscribirse y dar like al vídeo. Empecemos. El caso de Jennifer Pham. El caso de hoy nos presenta una historia aterradora, llena de engaños, mentiras mantenidas por años. Una historia fuerte pero totalmente real. Para sumergirse en la aberrante decisión de Jennifer Pham, es necesario comenzar por su contexto. Jennifer Pham nació el 17 de junio de 1986 en Markham, un suburbio de Toronto, Canadá. Huey Ham Pham, su padre, nacido y educado en Vietnam, había llegado a Canadá en 1979 en calidad de refugiado político. Vic Ham Pham era también una inmigrante vietnamita. Se conocieron en Toronto y enseguida se dieron cuenta de que tenían mucho en común, sobre todo sus raíces. Se terminaron casando y yendo a vivir al barrio de Scarborough. Encontraron trabajo como operarios en una fábrica de autopartes llamada Magna International. Estaban decididos a que les fuera muy bien en su nuevo país y a poner todas sus energías para lograrlo. Trabajaban muchísimas horas, pero jamás se quejaron. Era el precio del progreso que ambicionaban. Durante estos primeros años tuvieron a sus 2 hijos. 3 años después de Jennifer, en 1989, nació Félix. Ham y Vic sentían que estaban logrando sus metas, ganaban dinero e intentaban gastar lo mínimo para poder ahorrar. En 2004 se dieron cuenta que estaban financieramente muy bien y era el momento de comprarse una casa más grande e intentar el ascenso social. Buscaron una de 2 pisos, con garaje para 2 autos, en la zona residencial de Markham. Habían conseguido una vida mejor para sus hijos, ahora debían velar por su educación. Jennifer Pham crecía y parecía ser la hija perfecta. Eran conscientes de que tenían una vara alta, pero sentían orgullo. Ser estrictos funcionaba, o eso creían. Jennifer asistía a una escuela católica, donde era una excelente estudiante. Bajo la mirada atenta de sus padres durante la primaria, comenzó con clases de piano, flauta, ballet, patinaje artístico, artes marciales y natación. Tenía una agenda completa. Sus padres soñaban, por entonces, con que su hija se convirtiera en deportista olímpica. Esa fantasía quedó en el camino cuando Jennifer se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas. Fue cuando comenzaron sus malas notas que Jennifer descubrió el beneficio de la mentira. Comenzó a tener malas calificaciones en la escuela. Como no se animaba a llevar sus bajas calificaciones a casa, se las ingenió para falsificar los boletines. Puso todo su esfuerzo para hacerlo a la perfección, con la ayuda de unas tijeras, plasticola, viejos boletines y una fotocopiadora lo consiguió. Sus padres vieron solo notas sobresalientes. Jennifer estaba tranquila. Se abocó a seguir por el mismo camino, poniendo el esfuerzo en el lado equivocado de las cosas. Al fin y al cabo, era más fácil mentir que estudiar, falsear las notas que conseguirlas, y una cosa llevó a la otra. Por estos tiempos donde la exigencia era mucha, porque volvía a su casa a las 10 de la noche después de entrenar con su skate y tenía que hacer la tarea hasta la medianoche. Durante el secundario en el colegio católico Mary Ward, sabiendo de todos los peligros que están en torno a un adolescente, sus padres redoblaron la guardia. No querían que su brillante hija perdiera el tiempo saliendo con chicos a bailar. Las salidas estaban restringidas y mucho estudio era la norma. Jennifer logró mezclarse en las diferentes tribus estudiantiles para pasar desapercibida. Era muy tranquila, llevaba unos anteojos de marco de metal y no usaba maquillaje. Su risa fácil, su altura, que era mucho más alta que el promedio de los estudiantes asiáticos, y que fuera tan deportista ayudaron. Nadie notó sus mentiras ni sus problemas. Las medidas controladoras de sus padres no impidieron que Jennifer conociera en la banda de música del colegio en primer año a Daniel Wong. El adolescente de origen chino y filipino tocaba la trompeta. A Jennifer le gustaba mucho. La relación fue platónica durante un tiempo, hasta que en 2003, cuando la banda salió de gira, el amor surgió. En ese viaje, un día después de la actuación del grupo, debido al exceso de humo en el ambiente del lugar, Jennifer tuvo un ataque de asma, casi se desmaya y fue llevada hasta el ómnibus que los trasladaba. Daniel se encargó de calmarla. Ese mismo día comenzaron a salir. La joven pareja decidió ocultarlo a los padres de Jennifer. Ella estaba convencida de que ellos no lo iban a aceptar jamás.
Cerca del fin del secundario, Jennifer aplicó para una admisión temprana en la Universidad de Ryerson. Su padre deseaba que estudiara farmacia. Fue admitida con la condición de que terminara el colegio. Todos felices. Pero Jennifer no aprobó todas las materias al terminar el año y la admisión a la universidad le fue revocada. Como no quería decepcionarlos con reclamos, optó una vez más por falsear la realidad. Los embustes se volvieron cada vez más elaborados. Jennifer se inventó una carta de admisión. Además, les contó a sus padres que el dinero para la universidad lo había conseguido con un préstamo universitario y una beca de $3,000. La única verdad era que ni siquiera tenía el título secundario. Su vida se había convertido en una montaña de mentiras. Durante los primeros tiempos simuló ir a la universidad. Lo que en verdad hacía era deambular por ahí, sentarse en los cafés para pasar el tiempo. Pero eso sí, se compró libros de texto usado para hacer creer que estaba estudiando. Se empapó con el tema de la farmacología, mirando videos por internet. Increíblemente no la descubrían, así que ella apostó por más. Después de mucho insistir, terminó por convencerlos de instalarse en el campus de la universidad durante los días de semana. Iba a compartir el cuarto con su amiga Topaz. Le dieron el permiso. Después de todo, que ella se instalara dentro del ambiente universitario era lo normal. Pero como ya sabemos, la realidad era totalmente diferente. Jennifer se solía quedar en la casa donde vivía su novio, Daniel Wong, con su familia, a quienes también les mentía. Luego alquilaron un departamento juntos. Jennifer se mantenía dando clases como profesora de piano y trabajando en el restaurante Boston Pizza con Daniel. Él era el encargado de cocina, ella atendía el bar. Daniel, quien tomaba clases en la Universidad de Ward, había empezado también a vender marihuana. Para evitar problemas, Jennifer le mentía incluso a sus amigos para que sus mentiras no fueran descubiertas. Cuando llegó la época de la graduación, tuvo que inventar algo más. Dijo que el aforo del salón de actos era reducido y que solo podía ir un padre por alumno. Como no quería hacer diferencia entre Vic y Ham, les dijo que le había dado este único ticket a un amigo. Sus padres, que seguían trabajando a pleno, se tragaron el cuento. Para continuar con su falsa saga de éxitos, Jennifer les relató que había conseguido un puesto como voluntaria en el laboratorio de hospital de niños. Esto requería que hiciera algunas guardias por las noches, los fines de semana. Pero a Han le llamó la atención algo. Jennifer no tenía un delantal que tuviera su identificación. Se lo comentó a Vic y el día siguiente insistieron en llevarla al hospital. Su hija no pudo negarse. Apenas llegaron, ella saltó del auto y desapareció entre la gente. Vic corrió detrás de ella. Jennifer se dio cuenta de que su madre la seguía y se escondió en la sala de espera de emergencias un par de horas hasta que ellos se fueron. Alarmados por la conducta de su hija, los padres decidieron llamar a Topaz, la amiga con quien supuestamente vivía en el campus. El mundo se le vino abajo. Ella les confirmó lo que sospechaban. Nunca habían convivido. Todo constituía una gran mentira. Cuando Jennifer volvió a su casa, ellos la confrontaron. Vic lloraba, Han furioso. Quería echarla de la casa. Vic lo convenció de que ella debía quedarse y que la controlarían mejor. A pesar de que Jennifer era mayor de edad, tomaron severas medidas. Lograron que dejara el trabajo del restaurante y le instalaron un dispositivo GPS a su auto. Tenía prohibido salir de la casa sin avisar. También le quitaron el celular y la computadora por más de 2 semanas y no podía ver a su novio Daniel bajo ningún concepto. Vic, conmovida por su hija, en ausencia de Han, le permitía chequear los mensajes del celular. Daniel, harto de las medidas de la familia, terminó rompiendo la relación y empezó a salir con otras chicas. Jennifer enloqueció. En 2010, Jennifer se animó y le dijo a un viejo amigo del colegio primario, Andrew Montemayor, que deseaba matar a su padre. Andrew la entendió, le dijo que él mismo había fantaseado con matar al suyo y le presentó a su compañero de departamento, un chico gótico con las uñas pintadas de negro llamado Ricardo Duncan. Sería el sicario y Jennifer le pagaría $1,500 por asesinar a su padre en el estacionamiento del trabajo. Pero el tipo resultó no ser un asesino, sino un estafador que huyó con el dinero. El plan se truncó. Duncan diría luego del crimen algo muy distinto, que ella solo le había dado $200 y que él se los había devuelto porque se había negado a matar a Ham. Al mismo tiempo, Jennifer ideó un plan de mentiras
para reconquistar a Daniel, que estaba saliendo con una chica llamada Christine. Le hizo un cuento rarísimo sobre unas amenazas que había recibido y se las endilgó a esa joven. Lo logró. Después de sus disparatadas historias, Daniel terminó volviendo con ella. Juntos decidieron retomar el plan de terminar con los padres de Jennifer y quedarse con todos los bienes y ahorros de la familia, además de la casa. Vic manejaba un auto Lexus S300, Han un Mercedes-Benz clase C y tenían ahorros por $200,000. Según calcularon, ella heredaría $500,000. Podrían mudarse juntos y vivir muy tranquilos. Jamás pensaron en qué harían con Félix, que estaba estudiando en la universidad, ajeno a los horripilantes planes de su hermana. Daniel Wong se puso en contacto con un nuevo asesino a sueldo, Lenford Crawford, alias Homeboy, un chico proveniente de Jamaica. Lenford le pidió $10,000 para concretar el crimen. Les dijo que necesitaría la ayuda de Daniel y de más gente. Se pusieron de acuerdo. Daniel le dio a Jennifer un iPhone que sobraba en su casa y Lenford le compró una tarjeta SIM para ese celular, que solo debían usar para comunicarse entre ellos. Lenford involucró a otro joven, Eric Hardy, quien a su vez llamó a David Milvaganam. Ya con todos estos integrantes, por fin, después de tantos años, se había armado ya una pandilla mortal. La noche del lunes 8 de noviembre del 2010, al llegar del trabajo, Ham se dedicó a leer las noticias en la planta baja mientras Jennifer miraba un programa de televisión en su cuarto. A las 8:30, Han subió para dirigirse a su habitación. Félix estaba viviendo en la Universidad McMaster, donde estudiaba ingeniería. Vic había concurrido a su clase de danza con una amiga. A eso de las 9:30 regresó y se puso el pijama y se quedó en la planta inferior viendo televisión. Jennifer estaba atenta a todo. Una vez que escuchó llegar a su madre, mandó desde el iPhone un mensaje a David. Tienen acceso VIP. Acto seguido bajó la escalera. Le dio las buenas noches de manera cariñosa a su madre y sin que ella se diera cuenta quitó el cerrojo de la puerta principal. Jennifer sabía que no la volvería a ver viva, pero no le importó. A las 10:02 de la noche, la luz del escritorio del segundo piso se encendió. Era la señal de Jennifer para que sus cómplices entraran. El tranquilo vecindario de Unionville en Markham estaba por convertirse en un escenario de un crimen violento. A las 10:09 p.m., 3 intrusos ingresaron por la puerta principal. Lenford, David, Eric, todos llevaban armas. Uno apuntó a Vic, los otros dos subieron corriendo la escalera en el piso superior, mientras uno fue a sacar a Ham de su cama, a punto de pistola. Otro se ocupó de Jennifer, a quien ató los brazos hacia atrás con cordones de zapato. Por lo menos eso declaró la joven. Les exigieron todo el dinero que tuvieran en la casa. Jennifer les dio sus ahorros, $2,500 y $1,100 más que había en la mesa de luz de su madre. Luego bajaron a buscar la billetera de Vic, que estaba en su cartera en la cocina. Aterrada, pedía que no le hiciera nada a su hija. Carty volvió a subir con Jennifer y la habría dejado amarrada a una baranda. Lenford y David, por su parte, cubrieron la cabeza de ambos padres con mantas y los condujeron al sótano de la vivienda, donde les dispararon 3 veces a Vic en el cráneo, quien cayó fulminada, 2 veces a Han, una en el hombro y la otra en la cara. Luego huyeron. Mientras en el piso de arriba, la joven Jennifer lograba desatar sus manos y llamar al 911. Le dijo a la operadora que los habían asaltado y que había escuchado disparos. Lloraba histéricamente y gritaba que se apuraran. En el segundo 34 de la grabación ocurre algo inesperado. Se oyen los gritos de Han desde la planta baja. Contra todos los pronósticos, el padre había sobrevivido. Se había despertado segundos después de los tiros. Había visto a su mujer muerta y había comenzado a gatear desesperado, escaleras arriba, tambaleándose. Salió por la puerta y le pidió ayuda a un vecino, quien llamó a la ambulancia. Fue trasladado al hospital Markham Stouffville primero y luego, por la gravedad de sus heridas, derivado en helicóptero al Sunnybrook Hospital de Toronto. A los investigadores de homicidio les llamó mucho la atención que los ladrones convertidos en asesinos
solo se hubieran llevado efectivo y no hubieran tomado nada más. Por ejemplo, los autos, cuyas llaves estaban a la vista en la entrada de la casa. Además, resultaba extraño que hubiesen entrado por la puerta principal. Por otro lado, como era que los ladrones no habían llevado precintos para atarlos o una barreta para forzar la puerta de entrada. El detective de policía William Curtis sentía que nada cuadraba. Sus sospechas sobre Jennifer se acrecentaron cuando los médicos le informaron a la joven que el padre iba a sobrevivir. En vez de estar contenta, parecía aterrada. Una semana después de los balazos, Han despertó del coma inducido. Tenía un hueso roto en la órbita ocular. Lo habían operado para sacarle un trozo de otro hueso de la cabeza y le habían reparado la carótida dañada con el balazo. Pudo testificar y contó algo sorprendente. Había visto a su hija hablar amablemente con uno de los asaltantes, como si fueran viejos conocidos, y dio un detalle: ella no había sido atada. Contradecía lo que Jennifer había declarado en los interrogatorios. El mismo padre desconfiaba de su propia hija. Por esos días se realizó el funeral de Vic, al que tanto Felix como Jennifer acudieron. Al ser interrogada por tercera vez por la policía canadiense, que tiene permitido mentir legalmente a los sospechosos para obtener confesiones que sean válidas en un juicio, el oficial William le aseguró que tenía una computadora con un software especial que podía detectar las mentiras. La convenció además de que había satélites que utilizaban tecnología infrarroja para analizar los movimientos dentro de los edificios y casas. Sintiéndose rodeada, el 22 de noviembre de 2010 terminó diciendo que sufría de depresión y que quería suicidarse. Como no se animaba, había acordado con los asesinos que la mataran, pero ellos terminaron matando a sus padres. Era una falsedad demasiado rebuscada. Luego de esto, uno a uno todos los implicados fueron cayendo. El 19 de marzo de 2014 comenzó el juicio que duró 10 meses. Ella negó los cargos, aunque admitió en el estrado que una vez había planeado contratar a alguien para que cometiera el crimen por ella, pero dijo que en esa ocasión le robaron el dinero. El resto de la banda también negó todo. La defensa de Daniel Wong y Crawford sostuvieron que ninguno de ellos estuvo en la residencia de los Pam la noche del asesinato, que solo habían actuado de intermediarios con quien efectuó los disparos. Aportaron sus coartadas laborales. Carty dijo que solo había sido el conductor del vehículo, pero que no había ingresado. El abogado de David negó que su cliente fuera el tirador, pero la acusación fue contundente. Los acusaban de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para perpetrar los homicidios. La evidencia presentada incluyó los movimientos de todos los teléfonos celulares, los mensajes, incluidos los 100 intercambios entre Jennifer y Daniel Wong 6 horas antes de los hechos, el ingreso atípico de los ladrones, las inconsistencias del testimonio de Jennifer, las faltas de sentimiento que demostraba tener la acusada, el hecho de que a ella no le habían vendado los ojos y no la habían hecho descender al sótano, a pesar de haberle visto la cara a los atacantes. Además, estaban los dichos de su padre. El 13 de diciembre de 2014, Jennifer, Daniel Wong y sus 3 cómplices fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Cuando se dio a conocer el veredicto, Jennifer no se inmutó. Recién pasados 25 años tendrán derecho a que se estudie la posibilidad de una libertad condicional. Como consecuencia de sus heridas, Han quedó inválido y no pudo volver a trabajar. Tanto él como su hijo Felix le pidieron a la corte una restricción para que Jennifer no pueda acercarse a ellos, ni volver a contactar a nadie de la familia. También le fue prohibido conectarse con Daniel Wong. Cuando cumplan 25 años de prisión, es decir, en 2039, los 5 podrán solicitar el beneficio procesal de libertad condicional. Si resultara admisible esta medida cautelar, Jennifer podría volver a las calles, pero siempre estará vigilada y monitoreada por las autoridades, tal cual como lo hicieron sus padres durante toda su vida. Y tú, que viste todo este caso, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? ¿Es algo que ya sucedió hace varios años? Fue muy mencionado, seguramente ya te hiciste una opinión y me encantaría escucharla. Lo puedes dejar en los comentarios. No olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.